Muy buenas mañanas. Dios le bendiga grandemente a cada uno de mis amados hermanos que se está conectando en este momento para poder recibir una hermosa palabra del Señor, una nueva enseñanza, como cada mañana podemos tener desde de lunes a viernes a través de nuestro grupo de devocional, también en nuestras diferentes plataformas como Facebook y también YouTube. Así que le mando un fuerte abrazo y un cálido abrazo y saludo desde aquí de la tierra del Ecuador. Amén. Quien les saluda y bendice en esta mañana, Pastor Ministro Pablo Aquino Jr. Es un placer poder compartir junto a ustedes la palabra de Dios. En esta mañana, sin más preámbulos, la enseñanza que tenemos para este día se llama Ni con lágrimas. Ni con lágrimas es la enseñanza que está titulada en esta mañana para poder hoy compartirles. Hebreos capítulo 12 versículo 17. Hebreos capítulo 12 versículo 17 dice de la siguiente manera: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Una de las interesantes respuestas que las lágrimas producen es la compasión. Quienes ven a una persona genuinamente angustiada difícilmente lograrán mantenerse impávidos frente a esa escena. Querrán buscar la forma de auxiliar o al menos aliviar la carga de la persona quien llora. Las lágrimas que suben de la profundidad de nuestra alma suelen tocar algo en el alma de aquellos que están en nuestro alrededor. Y esto es una gran verdad. Cuando vemos nosotros a una persona llorando desconsoladamente, un llanto genuino, a todo ser humano se le hay en su interior compasión, ¿sí? Hay compasión, y hasta muchas personas, dependiendo del acercamiento, ¿sí? Si es un familiar, un ser querido, una persona muy allegada, hasta uno puede llegar a sentir el dolor o parte del dolor que está cargando la otra persona. Entonces las lágrimas sí llegan a el corazón de las personas que le ven. Las lágrimas producen compasión, y esto es una gran verdad. ¿A quién no de nosotros hemos visto a un ser querido llorar, a una persona muy cercana a nosotros llorar desconsoladamente? Y en nosotros, claro está, se produce una compasión. Y como recién les mencionaba, hasta en algunas situaciones podemos decir y afirmar que hemos sentido parte del dolor que está cargando aquella persona. Nadie es tan sensible a las lágrimas como nuestro Padre Celestial. Él es Dios, sobre todas las cosas y también de los quebrantados, y por eso el salmista se atreve a declarar: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmos 56, 8. La promesa que nos deja el apóstol Juan es que al final de los tiempos, los que han sufrido con gran tribulación nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7, 16, 17. El autor de Hebreos, no obstante, nos recuerda una situación en la que las lágrimas no derritieron el corazón de Dios. Quien las derramaba era Esaú, al comprobar que su padre no podía deshacer la bendición que le había otorgado a Jacob. Recién mencionamos dos citas bíblicas, el salmista, y también mencionamos en Apocalipsis al apóstol Juan. Y cada uno de aquí vemos cómo hace mención, ¿sí?, que Dios está dispuesto a secar las lágrimas. Hay promesas de que Dios está dispuesto, y sé que también en varias
ocasiones en las Santas Escrituras, en la palabra de Dios, vemos cómo a Dios, ¿sí? Es conmovido por las lágrimas de su pueblo, es conmovido por las lágrimas, ¿sí? De cierto personaje que hay en la palabra de Dios, cierto hombre que ha llorado desconsoladamente. Pero vemos un caso que es el que hoy estamos aprendiendo y estamos siendo enseñados por la palabra de Dios, es el de Esaú, ¿sí? Que él lloró desconsoladamente al saber de que la bendición que su padre le dio a Jacob ya no podía, ¿sí? Retractarse, ya no podía volver atrás. Entonces Esaú llora desconsoladamente, llora amargamente, porque había perdido irreversiblemente los privilegios del primogénito. Eventualmente las lágrimas dieron lugar al odio, lo que despertó en Esaú el deseo de matar a su hermano. No obstante, ni siquiera por el camino de la violencia logró recuperar lo que había perdido. Y si bien Jacob obró con astucia y malicia cuando se hizo pasar por su hermano, el culpable de la pérdida fue el mismo Esaú. El autor de Hebreos describe a Esaú como una persona profana, literalmente no santa. Esaú consideró despreciable aquello que Dios consideraba valioso. Usted, si no ha leído la historia de Esaú con Jacob, bien, le animo a que pueda leerla, porque aquí va a entender mucho de esta enseñanza que le estamos dando. Cómo Esaú, ¿sí? Rechazó la primogenitura por un plato de lentejas, y cómo Jacob con astucia se hizo pasar por su hermano para que el padre le diera bendición. Entonces le recomiendo de que pueda leer Génesis 25 en adelante, del versículo 19 en adelante, para que pueda entender lo que aconteció en aquel tiempo. Entonces aquí vimos que el autor de Hebreos describe a Esaú como una persona profana, una persona no santa, una persona que no caminaba recta delante de Dios. También que consideró despreciable aquello que Dios consideraba valioso. En un momento de carnalidad descontrolada, prefirió un plato de comida a cambio de la sagrada tarea que Dios le había dado como cabeza de toda una familia. Él despreció aquello que para Dios era sagrado y era valioso y era importante. Y más en aquellos tiempos, ¿sí? Ser el primogénito, ser el cabeza de familia, ¿sí? Ser llevar aquella posición de honra, de privilegio que muchos quisieran y deseaban tener, pero solo se consideraba a uno, que era el primogénito. Este hombre, ¿sí? Lo desechó. Este hombre lo desechó, este hombre no le importó, este hombre lo tuvo en poco. Entonces, algunas actitudes engendran acciones que son irreversibles. Consideremos, por ejemplo, al creyente que claramente desatiende el consejo de la palabra y une su vida al incrédulo. En unos pocos casos se produce una conversión. En la gran mayoría produce años de sufrimiento, contiendas y tristeza. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Lo hecho está. Hoy ponemos un ejemplo donde hay casos que conocemos y sé que puede ser el tuyo, de que hay personas que estando dentro del evangelio se unen a un yugo desigual y se unen a una persona incrédula. Son mínimos los casos que la persona incrédula se vuelva a Cristo. La mayoría de los casos, el gran porcentaje, es que la persona que era creyente, con convicción, con fe, ¿sí? Con valores, termina cambiando y cediendo con los años, y ese matrimonio o aquella unión termina siendo muy problemática. Muchos años de sufrimiento, mucho dolor, mucha tristeza, muchos problemas, mucha contienda, y termina siendo un gran problema a futuro.
donde ya no se puede volver atrás. ¿Qué aprendemos hoy con Esaú? Que hay situaciones que no podemos volver atrás. Y aunque pidamos con lágrimas que se cambie el pasado no se va a poder cambiar. Aunque pidamos desconsoladamente al Señor que regrese el tiempo y que cambie esa situación o que nos dé otra oportunidad para accionar mejor, Dios no va a permitir que el tiempo retroceda. Dios no va a permitir que el tiempo vuelva atrás. Lo único que podemos hacer es aprender del error, mejorar el presente para tener un futuro mejor. Es bueno entonces que acatemos la exhortación inicial que nos hizo el autor de Hebreos. Prestemos mucha atención lo que se nos ha dicho en el capítulo 2, versículo 1, que dice así: por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Tomemos el tiempo necesario para considerar si lo que vamos a hacer realmente honra a Dios. Es mejor ser cautelosos que transcurrir por la vida cargando con un pesado lamento. Por eso, Hebreos 2.1 nos exhorta a que caminemos con atención, que caminemos sabiamente, que caminemos con atención por el mensaje que hemos oído, por lo que dice la palabra, ¿sí? Que nosotros tomemos precauciones, que nosotros no caminemos muy deprisa en esta vida, sino que nos tomemos el tiempo para reflexionar, meditar cuál es nuestro caminar. Muchas veces andamos en el trajín del día a día, en el corre del día a día, por diferentes actividades, diferentes compromisos. Y puede ser que se nos está pasando aquello que dice la palabra de Dios, aquel mensaje que nos lleva por el camino de salvación, aquel mensaje que nos corrige, que nos exhorta y nos indica por dónde debemos de caminar. Esaú tuvo por poco aquello que consideraba a Dios importante y valioso. Él lo despreció. Y cuando él se arrepintió, cuando él quiso recuperar aquello que había perdido, ya era tarde y no pudo recuperar. Aunque él lloró, aunque dice la Biblia que lloró con grandes lágrimas, dice con lágrimas amargas, quiere decir de que estaba en un llanto desconsolado, estaba en una angustia profunda, pero ya era tarde, porque lo hecho estaba. Para cerrar esta enseñanza, Proverbios 13:16 dice: las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Hoy tomemos este ejemplo de Esaú y antes de actuar, pensemos, tengamos una cultura de pensamiento, de ser sabios, de ser cautelosos, de ser mansos y no actuar en ira, en enojo, por impulsos. Porque si actúas por impulso, pueden haber consecuencias graves. Porque recuerda esto, Dios te perdona, sí, pero la consecuencia del pecado está. Y a veces esa consecuencia puede estar por muchos años. No cargues con un lamento, no cargues con una mochila que no fue puesta para ti, sino sé cauteloso para transcurrir en esta vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para ti. Aquellos amados hermanos que están en el grupo de WhatsApp, puedes compartir este audio reenviándoselo a aquella persona que tú entiendes en este momento que puede serle de bendición, a un familiar, a un amigo, y a todos nuestros amigos y hermanos que están en las redes sociales, tanto Facebook, YouTube o otras plataformas. Puedas dejar tu like, puedas compartirlo y puedas dejar en la caja de comentarios qué te ha parecido esta enseñanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios. Recuerda de que lunes a viernes por todas las mañanas estamos compartiendo una hermosa enseñanza que nos bendice nuestro día. Dios te bendiga. Bendiciones.